Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos con un nuevo capítulo de la guía definitiva del electrocardiograma. Esta vez el 10º capítulo, el último ya de esta guía que estamos haciendo, de total de 10 capítulos para que aprendas a leer el electro sin morir en el intento. En el capítulo de hoy, para finalizar con broche de oro, hablemos de los dispositivos eléctricos implantables. Ya hemos hablado de todos los temas que quería que tuviera esta guía. Una guía para que tengas temas básicos a temas bastante avanzados, para que siempre que tengas un electro lo puedas leer adecuadamente. En el capítulo de hoy, como les mencioné, dispositivos eléctricos implantables. Específicamente hablemos de los marcapasos y el desfibrilador automático implantable. Vamos a ir hablando cada uno de ellos. Obviamente será un repaso muy breve de qué es cada dispositivo y lo importante es cómo lo podemos ver en el electro. Así que empecemos hablando de los marcapasos. Sé que siempre escuchamos los marcapasos, pero recordemos qué es un marcapaso. Es un dispositivo eléctrico diseñado para corregir o compensar anomalías sistémicas de la formación del impulso eléctrico, como puede ser la disfunción del nodo sinusal o de la conducción, tanto bloqueo auriculoventricular o retraso de la conducción ventricular, como un bloqueo de rama. Por eso cuando hablábamos de los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, decíamos que el manejo es con marcapaso. Ahora, los marcapasos tenemos que pueden ser temporales o permanentes. ¿Cuál es la diferencia? Un marcapaso temporal es aquel el cual el electrodo se inserta mediante una vía transvenosa y el generador, o sea, el generador del impulso eléctrico, se encuentra en la parte externa del paciente, o sea, fuera de la cavidad cardíaca, fuera del paciente. Y este más que todo se usa en bradicardias graves asociados a cirugías cardíacas, en infarto de miocardio o en el paciente agudo cuando manejamos una bradiarritmia. Y los permanentes es aquel paciente en el cual el generador y el electrodo están dentro del cuerpo. Y veamos esta ilustración de acá, que es el ejemplo de un marcapaso permanente. Vemos que tiene un generador que funciona como si fuese el computador de este marcapaso, el que va a generar, el que va a mandar el impulso eléctrico que va a corregir la arritmia o la anomalía eléctrica de este paciente. Y este va a tener uno, dos o más electrodos que se van a insertar en alguna cavidad cardíaca, que son los encargados de emitir ese impulso eléctrico generado por el generador, valga la redundancia, para así estimular al músculo cardíaco. Y estos marcapasos pueden ser programables, o sea, insertarse ya de forma que estén programados externamente, o algo más nuevo, que se programen a demanda. Esto quiere decir que el estímulo eléctrico, o sea, que este marcapaso solamente va a enviar estímulo eléctrico cuando el sistema eléctrico del paciente no funciona adecuadamente. O sea, es un paciente que tiene un marcapaso implantable, no siempre manda estímulo eléctrico, sino que solamente cuando detecta alguna anomalía eléctrica, por ejemplo un bloqueo o una arritmia o algo, envía el estímulo para contrarrestarlo y así mandar nuevamente a un ritmo sinusal en estos pacientes. Veamos que también algo mucho más moderno son los marcapasos sin cable. Como les mencionaba, estos marcapasos con cable pueden ser unicamerales, bicamerales o tricamerales. Ahorita hablaremos específicamente de ello, pero vemos que tiene tanto el generador como el cable, que es el electrodo. Últimamente existen marcapasos que son sin cable, es como esta pila, como si fuera una pila AAA, que en esta pila encontramos tanto el generador como el electrodo. Tenemos que esto se implanta en el ventrículo derecho a través de una vena, de la vena femoral. Y mediante este, como vemos en la ilustración, se encarga de estimular el corazón para que vuelva a un ritmo sinusal. Se usa con una nomenclatura para saber qué cámara va a ser estimulada y qué cámara va a ser sensada. Por ejemplo, tenemos que la cámara puede sensar solamente la aurícula y estimular solamente el ventrículo, como veremos en esta parte de acá. Que los marcapasos, como les comentaba, pueden ser unicamerales, o sea, solamente contar con un electrodo que va a estimular a una cámara. Pueden ser bicamerales, o sea, un electrodo que estimule tanto el ventrículo como la aurícula, o pueden ser tricamerales. ¿Qué son los unicamerales? Tenemos que solamente hay la presencia de un cable, o sea, un monocable, que estimula la aurícula o el ventrículo derecho. Solamente este electrodo va a poder estimular tanto el ventrículo derecho o la aurícula, dependiendo de dónde se inserte. Si lo insertamos a nivel auricular,
¿Esto en qué caso se usa? Cuando hay una disfunción aislada del nodo sinusal, o sea, cuando tenemos que el problema lo tenemos en el nodo sinusal, pero la conducción aurículo-ventricular está normal. En este caso usaremos un marcapaso unicameral que va a estimular la aurícula y veremos que lo que se representa en el electrocardiograma es la presencia de una línea, que esta línea me está marcando el impulso eléctrico que está siendo generado por el marcapaso. Y vemos que como este marcapaso estimula la aurícula, pues la línea se genera antes de la onda P. Vemos que se produce la línea de marcapaso, aparece la onda P y luego el QRS. Esto es la diferencia con el marcapaso ventricular, en el cual, como vemos en la ilustración, se inserta un electrodo en el ápex del ventrículo derecho. Y esto hace que el latido cardíaco sea fiable, por ejemplo, en pacientes con FA. Que recordemos que en la FA encontramos un RR irregular. Debido a esta fibrilación auricular se mandan varios impulsos eléctricos al ventrículo y esto genera un ritmo que es desordenado. Por ende se usa mucho en pacientes con fibrilación auricular. Y veamos que en este caso la línea que me está marcando el impulso eléctrico generado por el marcapaso se encuentra antes del QRS. Vemos una línea y luego viene el QRS. Vemos la línea y luego viene el QRS. Y es importante resaltar que en estos pacientes unicamerales y que se generan solamente el estímulo a nivel del ventrículo derecho, el impulso eléctrico se va a originar acá y va a irse hacia el ventrículo izquierdo. Esto genera una desincronización ventricular. Por eso es que en estos pacientes vemos que aparece la morfología de un bloqueo de rama izquierda. Muy importante tenerlo en cuenta. Vemos la línea antes del QRS con la presencia de bloqueo de rama izquierda. Esto nos tiene que hacer pensar que el paciente tiene un marcapaso unicameral del ventrículo derecho. El caso del marcapaso bicameral, su nombre me lo indica. Tenemos dos electrodos, tanto uno en el ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha. Ambos electrodos pueden sensar, o uno puede sensar y otro estimular, como vemos en el ejemplo. Este es el ejemplo que veíamos en la diapositiva pasada. Vemos que el electrodo sensa la aurícula. Este electrodo acá solamente se encarga de sensar el estímulo auricular, pero el electrodo que está en el ventrículo se encarga de estimularlo. Por eso es que vemos la presencia de la línea antes del QRS. Vemos que en el caso de que se genera un estímulo auricular, o sea, este electrodo auricular manda un estímulo, pero también el ventricular manda un estímulo, aparecen ambas líneas, una línea antes de la onda P y otra línea antes del QRS. El otro ejemplo que ya vimos en la diapositiva pasada, cuando el electrodo solamente está estimulando la aurícula y sensando el ventrículo. Por eso es que vemos que aparece una línea antes de la onda P y el QRS está normal, ya que en este caso el estímulo se origina como si fuera un estímulo sinusal y por eso es que la morfología del QRS no se ve como si estuviera bloqueado. Y el último, que está sensando la aurícula y sensando el ventrículo. No aparecen líneas que está generando un marcapaso, que está generando el estímulo eléctrico del marcapaso. Como les comentaba, el bicameral hay electrodos en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Aparece la morfología de bloqueo de rama izquierda debido a la estimulación de este ápex del ventrículo derecho y el estímulo se está generando hacia la aurícula, hacia el ventrículo izquierdo. Por eso toma la morfología de bloqueo de rama izquierda. Más la presencia de una onda T que es discordante a la polaridad del QRS. Que recordamos que esto es lo normal. Lo anormal sería que esta onda T tuviera una polaridad concordante con QRS, que esta concordancia nos tiene que hacer pensar en un infarto agudo de miocardio. Veamos igual este ejemplo de un paciente que tiene un marcapaso bicameral que está estimulando tanto la aurícula, vemos la línea antes de la onda P, y también el ventrículo. Tenemos una estimulación tanto de la aurícula como el ventrículo. Y vemos la morfología de bloqueo de rama izquierda en estas derivaciones, que es lo normal, lo esperable en este paciente. Y vemos también la onda T discordante. Pero ahora, como les comentaba, al estimular solamente el ventrículo derecho y generar esta asincronía, esta desincronización ventricular, el paciente corre el riesgo de generar una miocardiopatía desincronizante. Y aparte, veo la morfología de bloqueo de rama izquierda, que es algo que pues no es fisiológico, deberíamos corregirlo. Y por eso existe el marcapaso biventricular, que esto básicamente se usa para evitar la desincronización cardíaca. Me produce una resincronización cardíaca. Y vemos que hay tres
electrodos, uno en el ventrículo derecho, otro en la aurícula derecha y uno que se inserta por la rama del seno coronario hasta la pared posterolateral del ventrículo izquierdo. Esto genera que se produzcan ambos estímulos al tiempo, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, y así evitar la desincronización ventricular y que ya el paciente no presente la morfología de bloqueo de rama izquierda. Lo que veremos en este paciente es una onda R prominente en V1 y en V2. Vemos acá, pero el QRS ya no es ancho, ya no es un bloqueo de rama izquierda. Aparte también podemos ver ondas Q en D1 y en ABL. La importancia de este marcapaso biventricular, recordemos, es evitar que el paciente llegue a la miocardiopatía desincronizante. Aquí vemos igual un ejemplo, el paciente A es un paciente que tiene un marcapaso biventricular solamente insertado en el ápex derecho, o sea que está estimulando el ápex derecho, y vemos que aparece la morfología de bloqueo de rama izquierda. Este paciente también tiene una estimulación a nivel ventricular, se inserta en la porción más apical del ventrículo derecho, pero debido a que solamente está estimulando el ventrículo derecho, el impulso eléctrico se dirige hacia el ventrículo izquierdo, aparece también la morfología de bloqueo de rama izquierda. Pero vemos el paciente que tiene un marcapaso biventricular. Este marcapaso biventricular tiene estimulación auricular, estimulación ventricular, pero está estimulando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo al tiempo. Por eso es que ya no aparece la morfología de bloqueo de rama izquierda y vemos una onda R prominente en V1 y en V2. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Vemos aquí también otro ejemplo, un paciente que tiene una estimulación solamente del ventrículo derecho. Aparece la línea antes del QRS y la morfología de bloqueo de rama izquierda con la onda T discordante. Y en el caso que haya una estimulación biventricular, aparece igual la línea antes del QRS, pero ya no tenemos la morfología de bloqueo de rama izquierda, sino que aparece la onda R prominente en V1 y en V2. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de un marcapaso? Ya la hemos mencionado. Primero, bradicardia sintomática, como por ejemplo un bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo AB de segundo grado Mobitus 2, o la presencia de una pausa auriculoventricular, debido a una disfunción del nodo sinusal o los bloqueos AB, como ya les mencionamos. Como en este ejemplo que vemos acá, que es un bloqueo AB de qué grado? Un bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo AB completo. O también la presencia de síncopes cuando se descarta causas distintas a la bradicardias. En estos pacientes está indicado el uso de un marcapaso, ya sea permanente o sea transitorio, pero pues en esos pacientes va a requerir, por ejemplo, en el bloqueo de tercer grado, un marcapaso permanente. Hablemos ahora del desfibrilador automático implantable. Igual, sé que muchas veces lo hemos escuchado, pero en realidad, ¿qué es esto? ¿Qué es el DAI? Que es para resumirlo, para que sea más fácil de decir. Desfibrilador automático implantable. El DAI son dispositivos electrónicos diseñados para terminar arritmias ventriculares. Aquí la principal diferencia. El DAI lo usaremos para prevenir o evitar las arritmias ventriculares que son potencialmente mortales mediante la administración de ráfagas estimulantes antitaquicárdicas, ya veremos qué es esto, o descargas de corriente continua interna cuando detecte una arritmia ventricular. Igual el DAI puede ser unicameral, bicameral o biventricular para evitar la desincronización ventricular. Y esto se basa en la detección de arritmias mediante la frecuencia cardíaca. Este generador de impulso va a detectar frecuencias cardíacas muy elevadas y cuando lo detecte va a enviar estímulos eléctricos para así tratar las taquicardias ventriculares. Y lo hace mediante dos formas. Primero es la estimulación antitaquicárdica. ¿Esto en qué se basa? Como les comentaba, detecta frecuencias cardíacas muy elevadas y el generador va a mandar estímulos con frecuencias cardíacas mucho más alta que la taquicardia que tiene el paciente. Un ejemplo, el paciente tiene la frecuencia cardíaca, digámosle en 150. El generador va a mandar estímulos de 200 latidos por minuto. Esto hace que el corazón sense una frecuencia cardíaca mayor
genera como una especie de bloqueo y eso produce que se resuelva la taquiarritmia. Es una estimulación que es indolora y resuelve hasta en el 50% de los casos. Y otra forma también para tratarla es la descarga de corriente continua, ya sea la cardioversión o la desfibrilación. Ya veremos dos ejemplos. ¿Cómo se ve en el electro? La primera, la estimulación antitaquicárdica, vemos que este paciente tiene una taquicardia ventricular monomórfica. En este caso, el generador la detecta, manda frecuencias cardíacas mayores de la de base y eso produce que el paciente llegue nuevamente a un ritmo sinusal. En el caso de la descarga de la corriente continua, tenemos la cardioversión y la desfibrilación. Recuerda que la cardioversión manda un estímulo eléctrico único, pero cuando detecta un QRS, específicamente la onda R. Por ende, la cardioversión la va a mandar cuando hay una taquicardia ventricular con pulso. En este caso, el paciente tiene una taquicardia ventricular con pulso, manda la cardioversión, manda la corriente eléctrica continua y eso hace que el paciente vuelva nuevamente al ritmo sinusal. El caso de la desfibrilación, recuerda que en esta se usa en taquicardias que son sin pulso, como por ejemplo una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. En este caso igual, el generador la detecta, envía una descarga de corriente automáticamente mediante el generador que tiene implantado el paciente y eso hace que nuevamente el paciente vuelva a un ritmo sinusal. ¿Y cuáles son las implicaciones clínicas para usar un DAI? Ya le hemos mencionado. Primero, prevenir la muerte súbita cardíaca por taquicardias ventriculares, como lo mencionamos en el capítulo pasado de las canalopatías, que el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo o inclusive la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica son arritmias que tienen el riesgo de generar muerte súbita cardíaca. Por ende, en estos pacientes está indicado el uso del desfibrilador automático implantable. Otros pacientes que esté posparo cardíaco debido a una TB o una fibrilación ventricular o el paciente con TB sostenida y cardiopatía estructural. En estos casos está indicado el uso del desfibrilador automático implantable. Sin más, hemos terminado el curso de la guía definitiva del electrocardiograma. Estoy bastante emocionado, ya hemos explicado todos estos temas. Ya luego de ver estos 10 videos puedes decir que sabes leer electro. Ya no verás un electro de esta forma. Como te lo pasen, recordarás todo lo que aprendiste en este curso y podrás identificar el electro y la patología que tenga este paciente de una forma clara. Ahora, ten en cuenta que sabes leer electro, pero para que sigas haciéndolo y que nunca se te olvide, debes seguir practicando. Debes leer acerca del electro, ya sea en libros, ya sea en guías, o también debes practicar con tus pacientes. Siempre que veas un electro ahí, léelo. Siempre lee, retoma cómo leerlo, cómo está la onda P, cómo es el ritmo, para que nunca se te olvide y que cada vez seas un poco más experto en leer el electrocardiograma. Quiero terminar con esta frase y es que también ten en cuenta que un estudio electrofisiológico no solo diagnostica una arritmia, sino que nos permite redescubrir el ritmo perfecto y restaurar la vitalidad del corazón. Recuerda que un electro no solamente un papel, un electro nos habla del paciente, nos habla de corazones y aprender a leer nos permite dar un manejo óptimo y así mejorar la vida de nuestros pacientes. Sin más, muchas gracias por estar aquí en este curso, por acompañarme, por aprender juntos. Recuerda darle like, suscríbete, comenta, activa la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por escuchar.